Porque dice, todo para Dios, todo es posible. Y lo que es imposible para el ser humano, es posible para Dios. Luego, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ponernos de parte de Dios. Esa es como la predicación de la semana pasada. Ahora vamos a dar un paso más. Si lo imposible queremos que se haga posible, ¿cuál es tu preocupación en el día de hoy? ¿Qué tienes en tu corazón que te acongoja, que te entristece, que te confunde, que no te da paz, que te produce ansiedad? De ese tema vamos a predicar. A los hispanos lo que más le produce ansiedad es que no los amen. Si usted quiere ver a un hispano aburrido, boring, triste, dígale, yo no te quiero. Y verá que ese hispano se suicida. Ahora, si tú le dices a un japonés, mire, no alcanzaste tu meta. Tú prometiste que en 5 años lo ibas a lograr y ya llevas 6 y no has hecho nada con tu vida. Ese japonés se suicida. Y el norteamericano, el anglo, y pues aquí estamos revuelticos, ¿verdad? Ustedes tienen sangre de anglo porque hablan el idioma inglés y están siendo educados por los anglos. ¿Qué es lo que el anglo más sufre? ¿Que no lo quieran? Dice, no hay problema. Si no me aman, no hay problema. Si no he alcanzado las metas, no hay problema. Dice, error me lleva a buscar una oportunidad. Si fallo, tengo otra oportunidad y puedo seguir adelante. Error y acierto, y eso es lo que me ayuda a buscar el éxito. ¿Qué es lo que a un norteamericano o a una persona de los que estamos aquí, sea hispano, porque nosotros ya del río para arriba ya pertenecemos, del río Bravo para arriba, pues estamos influenciados por cómo funciona este país? ¿Qué es lo que afecta a este país? ¿Qué es lo que lo entristece? ¿Cuáles son los afanes de este país? Es que no haya money en la bolsa. Un anglo no tiene dinero y se suicida. Yo estaba en el 2008 en Nueva York y muchas personas se tiraban del edificio, de los edificios. Y en el 9/11 también muchas personas fracasaron y se suicidan. Entonces, hoy precisamente el Señor nos va a hablar de eso, de esos temas que nos angustian, que nos entristecen, sea porque no has alcanzado el éxito, la fama o lo que tú te propusiste, porque tus metas no has llegado todavía a ellas, sea porque tus relaciones interpersonales no te estén funcionando, o sea porque tus cosas que tienes no te han producido los frutos que tú deseas producir. De eso es que se trata el tema de hoy. Y el título que le he puesto a la predicación es Los principios financieros de Dios, o los principios de la vida divina. ¿Cuáles son los principios de Dios? Las finanzas tuyas, ¿cómo están? ¿Qué te confunde? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué no tienes paz? De eso vamos a hablar. Y tomamos el texto de Lucas capítulo 12, el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 13. Y hay 2 partes que habla el Evangelio. La primera parte es que una persona se le acerca a Jesús y le dice, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Debe ser que siempre dicen en el argot popular que el que tiene más saliva come más pinole. En Colombia dicen el que tiene más saliva come más harina, que es lo mismo, pinole y harina. Entonces parece que uno de los hermanos se había quedado con la herencia, porque los papás, por hacer bonito, a veces hacen feo, entonces le dejan mucha herencia a sus hijos y se van, mueren, y entonces los hijos empiezan a tener problemas. Finanzas, estamos hablando de finanzas. ¿Cómo son las finanzas delante de Dios? ¿Cómo maneja Dios las finanzas? Y nosotros como cristianos, ¿cómo debemos manejar nuestras finanzas? Para que no nos pase como los anglos, que cuando tenemos problemas de finanzas, nos suicidemos.
No nos puede pasar eso. Entonces, ¿cuáles son las finanzas de Dios? ¿Cómo son los principios de Dios? Entonces, según la Biblia, cuando en una familia tienen problemas de herencia, eso le sucede exactamente como cuando tú vas manejando el auto y te pasas del límite de velocidad. No se necesita Dios que te atranque, porque más adelantico está el sheriff y te va a parar. Y te va a decir, paga la multa, o te quito el carro, o te meto a la cárcel. O sea, para cuestiones de herencia, dice Dios, yo no me meto porque ya hay leyes humanas que trajinen con eso. Ya se sabe qué sucede. Según dicen que en la época de los judíos, el hermano mayor se quedaba con la mitad, con el doble de lo que le tocaba al otro hermano, si eran 2 hermanos. Entonces, la ley aquí también está muy clara. ¿Tienen problemas de herencia? Pues para eso está el juez, para eso está la corte. No te preocupes, eso es lo que dice Jesús. Mas Jesús le dijo, en el capítulo 12, estamos leyendo capítulo 12 de Lucas, el versículo 13 le propone Jesús, ¿qué hacemos, maestro? ¿Qué tengo que hacer con la herencia que mi hermano no me la quiere dar? Entonces Jesús dice, no, para eso está la ley humana, vayan a la corte, vayan, organícense. Dice, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Para eso están los jueces y los partidores, hazlo. O sea, hay cosas que no se las tenemos que llevar a Dios. Esa es la primera parte. Si tú tienes problemas de herencia, no vengas a decirle a Jesucristo, Señor, quiero que cambies el corazón de mi hermano porque me está quitando la parte de mi herencia. Señor, convierte a mi hermano. No, más rápido, vaya a la corte. Te tardas más en que Dios te responda para que Dios te dé la parte o para que tu hermano te dé la parte que te corresponde. No, si tu papá te dejó 10 casas y tienes un hermano y el hermano se está quedando con 9 y a ti solamente se está dando una, vaya a la corte. Y dirá que a ti te tocan 5 y a tu hermano te tocan 5. Y nada, la corte lo soluciona rapidito. Hay cosas que son fáciles. Para lo posible es facilísimo. Esa es la primera parte, la herencia. La herencia ya la arregla la vida, la sociedad. Ahora, la segunda parte es la heredad. Y ahí sí interviene Dios. En la herencia, Jesús dice, no hay problema, ya la corte ya lo soluciona. Pero en la heredad, si no, en la heredad tenemos que ser más audaces, más abusivos, más despiertos, más atentos. En la heredad. ¿Qué es la heredad? La herencia es lo que tú heredas de tus padres. La heredad es lo que tú produces con tu propio esfuerzo, con tu propio trabajo, con tu propio sudor, con tus propios talentos. Esa es la heredad. Y hay personas que durante su tiempo de vida pues acumulan muchas cosas. Eso se llama avaricia. Tiene un corazón avaro y la avaricia lo lleva a uno a agarrar muchas cosas. Les va muy bien a las personas. Hay personas muy audaces para el negocio, muy astutos, muy ágiles y progresan y siguen adelante y tienen una empresa, tienen 2 y se vuelven multimillonarios. En esa heredad sí hay que ponerle atención. ¿Cómo son los principios de Dios frente a esa heredad? Entonces, ahí viene el versículo 15. Y les dijo, este es el principio. ¿Cuáles son los principios financieros de Dios? Los principios financieros de Dios es, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del ser humano, de las personas, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, ¿en qué consiste la vida? Porque dice el Señor, dice, ahora sí, con respecto a la heredad, a lo que tú estás produciendo en tu vida, recuerda que cuando tú empezaste en la empresa, te pagaban $7.25 la hora, ahora ya te pagan a $100 la hora, y con las inversiones que has hecho, tú te ganas $5,000 la hora. ¿Qué estás haciendo con esa heredad? ¿Cómo la estás invirtiendo? ¿Cómo la estás manejando? Esa parte sí la toca a Dios.
Y hoy se trata la predicación sobre eso. ¿Cómo son las finanzas de Dios con respecto a lo que tú tienes? ¿Qué tienes tú? Claro que el que no tiene dirá, no, pues no tengo dónde caer muerto. Algunos dicen así, no tengo nada. Pero no, todos tenemos. Y si no tienes, es porque has enterrado tu talento. Porque Dios a todos nos da talentos. A uno le dio 5 talentos y produjo 5 más. Al otro le dio 2 y produjo 2 más. Pero al otro le dio 1. Entonces, si tú dices hoy, no, es que yo no tengo nada, entonces enterraste tu talento. ¿Y qué le pasa al que no tiene nada? Dice que lo sacan, le quitan ese talento y lo sacan afuera, allá al frío y al rechinar de dientes, al fuego. Lo tiran. O sea que si uno en esta vida no produce nada, pierde. No se gana el cielo. Eso de que yo voy a ser pobre para ganarme el cielo, eso no es bíblico. Eso no está en la Biblia. Porque tú naciste con talentos. Y los talentos es para ponerlo a producir. O sea, debemos estar orgullosos en este momento de que tú naciste y a medida que fuiste creciendo empezaste a tener heredad. Entonces siéntate orgulloso que tienes tu carro, que tienes tu casa, que tienes 5 casas, que tienes 5 carros, que tienes una empresa, que eres rico. Siéntate bien, porque para eso es que nacimos. Porque Dios dice que es de prosperidad. De Dios es el oro y la plata. Y ustedes y yo somos sus hijos. Y la heredad entonces ¿de quién es? De nosotros. Por lo tanto, ser rico y ser próspero vale la pena. Y para eso es que hemos nacido. Entonces los americanos tienen razón cuando se suicidan, porque dice, pues antes de que me lleve al infierno, me voy yo solito para el infierno, ¿verdad? Cuando pierden financieramente, se van solitos al infierno porque sabe que les va a ir mal en la otra vida. Pero nosotros decimos, no, como yo soy pobre, como nací pobre, ojeroso, cansado y sin ilusiones, no tengo nada, pues también te va a ir mal. Ahora, ¿qué pasa con los que tienen? Y con los que han alcanzado su heredad, que ya tienen cosas, han estudiado, han progresado, tienen muy bien sus finanzas. Ahí es el punto clave de este propósito de Dios. Mirad y guardad de la avaricia, porque la vida del ser humano no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y ahí les explicó la parábola, el versículo 16. La heredad de un hombre rico había producido mucho. ¿Era malo producir mucho? No. Ya dijimos que es bueno producir mucho, porque al que tiene se le dará más de lo que tiene. Y a ti te han dado talentos. Entonces tú con esos talentos debes reproducirlos y tener más, cada vez más. Porque lo importante, como dice el Señor, es que fructifiques. Y si no fructificas, te cortan. Dice que el árbol que no echa frutos es cortado. La rama que no echa frutos se corta y se tira al fuego. Esa es la misma idea. Pero el que produce más frutos, dice que el Señor lo poda para que produzca más frutos, porque el deseo del Señor es que produzca muchos frutos. Amén. O sea, esta persona lo había hecho perfecto. Dice, había un hombre rico que había producido muchos frutos. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Hasta ahí todo está perfecto, sigue los principios financieros de Dios, que es que el que venga a esta vida es para progresar, para salir adelante. ¿A qué vinimos a los Estados Unidos? Dicen los hispanos cuando venimos a Estados Unidos. Hay un locutor de radio que dice, ¿a qué vinimos a los Estados Unidos? Y todos contestan, a triunfar. Entonces a triunfar, a eso venimos a los Estados Unidos, nosotros que somos inmigrantes. Ustedes que nacieron aquí en los Estados Unidos, ¿por qué nacieron en los Estados Unidos? Para triunfar, para salir adelante. No, porque soy pobre, nací pobre y muero pobre. No, eso no es bíblico. Hay que, con talentos. Tienes muchos frutos, muy bien, lo has hecho bien. Ahora, viene la segunda partecita. Y él pensaba dentro de sí, versículo 17, ¿qué haré? Que no tengo donde guardar mis frutos. Ahí está la clave del error. ¿Qué haré? Y él mismo se respondió, esto haré. ¿Qué haré? Se pregunta. Tiene una interrogante, una pregunta. Dice, ¿qué haré por Dios? Y luego dice, esto haré.
derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Está bien, porque hay que progresar, hasta ahí todo va bien. Y diré, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. No hay malo ahí. Porque el Señor dice, venid a mí los que estéis cansados y agobiados y yo los haré descansar. ¿Es malo el descanso? No. ¿Es malo el regocijo? No. Pablo dice, regocijaos. Entonces, ¿dónde está lo negativo en esta parábola? Y es más, cuando vemos un texto en Lucas 11:13, el que leímos hace poquito, la semana pasada, dice, pues si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces uno dice, no, yo quiero ser pobre, pero tener lleno el Espíritu Santo. Pero si vamos al texto de Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Luego, muchos dicen, no, es que yo espiritualmente sí soy rico, pero pobre económicamente. Y aquí vemos que no. Pidan y se os dará. O sea, el Señor, si tú le pides al Señor, el de Dios le dará más, cada vez más. Más bendición, más prosperidad. Porque el Señor no solamente es de abundancia, sino de sobreabundancia. Y así debemos nosotros vivir. Y no solamente en la parte espiritual, sino en los bienes. Dice, porque mi Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se los pidan. Pidan y se les dará. Toquen a la puerta y se les abrirá. Busquen y encontrarán. Esa es la propuesta de Dios. Entonces, ¿dónde está lo negativo? Dice uno, bueno, ¿y por qué este pobre hombre necio dice esto? Esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Ah, ahora sí. Llegamos como al meollo del asunto. Tú tienes muchos bienes, has producido muchos frutos. ¿Por quién has producido esos frutos? ¿Por ti o por Dios? Entonces, por Dios. De todos esos frutos que tú tienes, de todo el dinero, los bienes, la heredad, ¿de quién es? ¿Tuyo o de Dios? De Dios. Porque tú eres un simple administrador. Tú no eres un guardador de cosas. Por eso él por guardarlas se equivoca. Tú no eres un guardador, tú eres un administrador. Por eso cuando Dios hizo al mundo y hizo al hombre, dice que lo puso para que administrara todo lo que había y se juzgara, tuviera juicio, para que las cosas se reprodujeran y produjeran mucho más. Hasta ahí todo está bien. Lo que no está bien es que en las finanzas pensemos que nosotros, por nuestro propio criterio, inteligencia y por nuestra propia voluntad es que tenemos las cosas. No, lo que Dios quiere es que le demos la soberanía a Él. Que digamos, gracias Señor porque hoy tengo esto y gracias Señor porque mañana voy a tener más. El porvenir va a estar mejor que la situación en la cual estoy viviendo en este momento. Porque todo lo podemos en ti que nos fortalece. Porque tú eres nuestro dador de vida. Porque tú nos lo darás todo. Y por eso termina el texto diciendo, pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Entonces, ¿es malo ser pobre? Sí. ¿Paupérrimo? Sí, claro que es malo. ¿O quién quiere ser pobre? Nadie quiere ser pobre. Porque si eres pobre es porque has escondido tu talento. Lo has enterrado, lo has malgastado. Ahora, ¿quieres ser rico? Sí, claro que queremos ser ricos. ¿Quieres ser próspero? Claro que queremos ser prósperos. ¿Quieres ser bendecido? Yo quiero ser bendecido. ¿Quieres solamente estar en la abundancia o en la sobreabundancia? Claro que quiero estar en la sobreabundancia. ¿Y quién te da todo eso? Entonces uno en ese momento hace el reconocimiento, es Dios el que me lo da. Por eso, para terminar, son 3 principios financieros que Dios tiene para uno saber si está correcto o no. El primer principio financiero es vivir con gozo y regocijo. Si tú estás en este momento trabajando,
esforzándose, luchando, tienes heredad, tienes propiedades y estás acongojado, triste, sin gozo, ahí hay un error. Porque el primer principio es que estés gozoso. Y eso está en Hebreos 13:5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. ¿Estás pasando por alguna situación, algún conflicto? El Señor dice, no te desampararé, yo no te dejaré, yo cuidaré de ti. Regocíjate. Por eso Pablo en Filipenses 4:4 dice, regocijaos. De nuevo les digo, regocijaos. Y en el versículo 12 pasa y dice, porque yo he aprendido a vivir en la escasez y en la abundancia, en la salud, en la enfermedad. He tenido y a veces no tengo, pero de todas maneras estoy gozoso y alegre, porque sé en quién he puesto mi confianza, porque ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el primer punto financiero de Dios es que debes vivir gozoso y regocijado como estás en este momento. Y seguir trabajando, no pararte, seguirlo haciendo, pero estar regocijado. Segundo principio es que mientras tú estás aquí trabajando, esforzándote, produciendo frutos, tengas tu mirada en la vida eterna. Dice, eso está en 1 Timoteo 6:17. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, los cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Segundo principio financiero. Mientras estemos aquí, nuestra mirada tenemos que estar puesta en las cosas de arriba, en el cielo, trabajando, produciendo, ser generosos, compartiendo, dando el diezmo, sacando el tiempo de descanso, el de regocijo los domingos, vivir con disciplina. El tiempo es para ser disciplinado, no que no tengo tiempo de esto. ¿Cómo que no? Para todo hay tiempo, sobre todo para la alabanza y glorificar el santo nombre de Jesús. Hay tiempo para eso y ustedes lo están haciendo perfectamente. Entonces, segundo punto es pensar que mientras estoy aquí en la tierra, tengo que tener mi mirada en el cielo, en la vida eterna. Y tercero es vivir sin idolatría. Y eso está en Colosenses 3:5. Haced morir, dice Pablo, pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Avaricia es no tener descanso por adquirir y adquirir y adquirir más y más y más para guardar, como hizo el rico insensato. Para guardar, no para compartir y ser generosos, porque la vida es para hacer empresas, para invertir, para que las cosas sean mejores cada día más. Y en 1 Timoteo 6:9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahí queda entonces el sermón en el día de hoy. ¿De qué prediqué en el día de hoy? Hermanos, nosotros por ser seres humanos somos economistas, somos económicos, manejamos la economía, las ganancias, las pérdidas, las inversiones, eso maneja hasta el niño, todos manejamos, somos financieros, así como somos seres racionales, como somos seres emocionales, también somos seres políticos, y como seres políticos pues nos gusta vivir políticamente bien administrados. Por eso en unas partes existe el capitalismo, en otras partes existe el comunismo, en otras partes el socialismo. Políticamente el ser humano se organiza. Dice que el ser humano por naturaleza es político. Político es saber organizarse. Y también es un ser económico. Pero esa parte de la economía, que es toda tu vida, ¿cómo la estás poniendo a funcionar? Hay dos extremos. Uno es decir, no, como yo quiero ser muy espiritual, no voy a tener nada. No voy a producir nada.
a que todo me den, quiero vivir de limosna. Pues no, eso no es de Dios es la prosperidad. Y lo otro es el otro extremo. Como soy tan inteligente, y como soy tan abusado, y como soy tan audaz, entonces todo lo quiero para mí y a nadie le doy nada y lo voy guardando, guardando y guardando. Dos extremos. El tener en desorden, que se llama avaricia, o el no tener nada. Entonces el Dios nos centra y nos dice, mire, mientras ustedes estén aquí, les voy a dar 3 principios para que manejen su economía. Primero, estés contento, alegre, regocijado con lo que tienes. Feliz. No envidiando al otro, que por qué tiene el otro. No, felices, regocijados, contentos con lo que tenemos. Segundo, mientras estamos aquí y estemos trabajando, tenemos que tener nuestra mirada en la vida eterna, en el porvenir, porque hay que sembrar tesoros para el cielo, dice. Allá donde nada lo roba, nada lo quiten y no se pudre. Segundo principio, mientras estemos aquí, tener la mirada en la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Y tercero, alejándose de la idolatría. Y dice Pablo, porque la avaricia, la codicia, el querer uno almacenar las cosas, eso es idolatría. Y Jesús dice, porque no le puedes servir a 2 señores. O amas a uno, o desprecias al otro. O amas a Dios, o amas el dinero. Él pone eso, entonces dice, no podemos ser idólatras. Lo que tú tienes es para compartirlo, para darlo, para trabajar en la obra de Dios. ¿Qué mejor que eso? Trabajar para las cosas de Dios. Amén. Ahí están los 3 principios financieros que el Señor nos regala en el día de hoy. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos anima, que nos da disciplina financiera, Señor, y que nos ayuda sobre todo a entender el estándar de vida que debemos tener nosotros mientras estamos aquí, para que al final, al atardecer de nuestra jornada, se cumpla lo que dice la palabra, que hemos atesorado para ti, Señor, y no para nosotros mismos. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.